La botella nunca me dio vida, me la estaba quitando. Cuando solté la botella, comencé la vida. Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Alcoholismo y Esperanza. Este día vamos a hablar sobre el tema que se dice: la botella nunca me dio vida, me la estaba quitando poco a poco. El verdadero comienzo fue cuando solté la botella. ¿Cómo estás, Melvin? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, Pino, ¿cómo Una estamos? tarde lluviosa. Un gusto aquí, venimos un poco tarde, Sí, hombre, pero por vos agarró el comenzamos a agua, grabar tarde. agarró el agua, pero bien, gracias aquí por, agradecido con Dios primero que grabar nuestro episodio número 20 y un saludo a Tenemos todas. un año. Un año, ¿verdad? Un año tenemos ya de estar en este proyecto. Y qué mejor manera de celebrarlo que llegamos también a los 1000 seguidores. Bueno, ahorita ya estamos Ya con estamos en 1300. siempre estamos con 1300. Gracias a todos los que nos han apoyado. Síganos apoyando, compartan esta información en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Apple Podcast, en Spotify. Nos pueden inscribir también a nuestro correo electrónico alcoholismoyesperanza@gmail.com, y ahí estamos en las redes sociales. Síganos escribiendo, síganos escribiendo. Ese es el objetivo de nosotros. Así es. Ese es el objetivo, ayudar y llegar. Fíjate que hay algo curioso que ahora ya me dicen en la calle: hey, feliz. Y hace poco cumpliste 3 años. Acabo de cumplir 3 Acaba de años. cumplir 3 años, y hoy, este día, hay un compañero que cumple 2 años. Un saludo a Freddy. Mañana, Freddy, un saludo y felicidades por tus 3 años. Y pues, sí se puede, y les compartimos esto porque a todas las personas que nos han escrito, nos han estado viendo, decirles de que sí se puede. Aquí estamos nosotros como ejemplo. Melvin acaba de cumplir 3 años. Eh, Fernando, vos cumplís 6 años hoy, no, 4 años ahora en diciembre. Uno le pegaste, 5. 5. Sí. Ah, ya le toca llaverito de 5 años. A vos te falta todavía. Entonces quiere decir que sí se puede. Aquí estamos. No dejen de luchar. Estamos tratando la manera de contestarles a todos y mandarlos a donde corresponde. Las personas que nos han escrito de otros países, los hemos mandado a los compañeros de otros países porque ellos les pueden dar un mejor ayuda, dónde están, etcétera, ¿verdad? Y a los que son de aquí de El Salvador, no son de San Salvador, nosotros estamos en la capital, pero escribimos a las personas de cada departamento para que les puedan escribir y orientarlos a qué grupo pueden ir y militar. Así que síganos escribiendo, compartan con sus amistades, compartan con sus amigos, y vamos a hablar un tema muy interesante. Ya les dije el tema. Vamos a hablar la botella. La botella al principio, Melvin, nos ha servido siempre de un refugio. Porque es la verdad, cuando hablamos de la botella o cualquier otra sustancia, nos sirve de refugio. Nos refugiamos en el alcohol por muchas razones. Uno, aprovechando que mañana juega la selecta, nos refugiamos que gana el partido el equipo de nuestra predilección. Pierde el partido el equipo de nuestra predilección. Y empate el partido el equipo de nuestra predilección. Se convierte en un refugio como tal. ¿Cuántas veces pasaste o te sucedió, me imagino que te sucedió, que vos sentías que te refugiabas en el alcohol? Porque estoy hablando de un partido, pero muchos nos hemos refugiado de algunos aspectos personales, emocionales, ¿ya? Y es importante que los que nos están viendo sepan y que esa situación que muchas veces están pasando en este momento es porque nosotros nos estamos refugiando en el alcohol. Contanos un poco cómo viviste esa parte. Yo, bueno, el alcohol, las drogas, siempre las usé. Bueno, me vine a dar cuenta, ya en mi proceso de recuperación, que yo lo que siempre quise era escapar de mi realidad. Escapar primero de todos esos problemas que yo tenía, que venía desde mi infancia, problemas de mi adolescencia, siempre lo he mencionado en los podcasts anteriores, todo ese tipo de problemas que yo venía cargando, y aparte, pues los que ya estaba en ese entonces. Y no, fíjate que no son ni problemas, ya después me di cuenta que también responsabilidades, yo evadía muchas responsabilidades, o sea, era un responsable a tiempo completo, que la misma vida me estaba llevando por cosas que, o sea, tenía hija, tenía hogar, tenía padre, o sea, siempre traté la manera de ser responsable, pero en el fondo yo no quería escapar de todo eso. Y de la única manera en que yo me sentía bien
tapando todos mis complejos, mis problemas, era bebiendo usando drogas. Así es. Ahí escapaba yo de mi realidad. Esa era mi válvula, como una vez escuché a alguien que decía, era mi válvula de escape. Claro. Sí, porque también uno tiene ciertos problemas y no los quiere enfrentar, por ejemplo, en el trabajo. Pues en el trabajo uno comienza a tener problemas, si por las cuestiones del alcohol o porque tu jefe te... Llamarle cualquier situación. Y encontrás en el alcohol un momento de escaparte de esa situación, pero es un escape momentáneo, pues, o sea, es un refugio momentáneo que uno tiene y podemos decir que al principio es funcional, al principio. El detalle es que el alcohol comienza a progresar. Entonces, como encontrás en el alcohol un refugio en el cual vos podés momentáneamente escapar de todas estas situaciones, cuales sea, ponerle, yo era obeso, bueno, todavía pues, pero no como antes. Entonces yo crecí con esos traumas, algunos con familiares disfuncionales, perdón, familias disfuncionales, y encuentran en el alcohol esa, por ejemplo, las mujeres que crecen sin su papá, o los hombres que crecemos sin papá o mamá, y encontramos en los amigos ese espacio que nos sirve para poder, en los amigos que beben, ese espacio que nos hace falta para complementarnos. Y el alcohol, por supuesto, es un aliciente adicional que nos ayuda a sentirnos mucho mejor. Entonces, comienza el alcohol a ser, y la botella comienza a funcionar dentro de nuestro entorno como una ayuda o un refugio hacia todas esas situaciones que estamos viviendo. Primero comienza uno los fines de semana. El problema es que ya te gusta sentirte en ese estado y vas progresando. Y no sabemos cuánto tiempo puede pasar. Puede pasar una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 5 años. Hay gente que el desarrollo del alcoholismo se viene haciendo desde sus temprana edad. Yo les he comentado que yo comencé a los 14 años a beber y terminé a los 27, 28 años. A los 28 años dejé de beber. O sea, yo tuve un incremento en mi ingesta alcohólica que no duró un par de años. Hay gente que dice, no, hombre, si yo me puedo controlar, hombre. A mí me duró ese tiempo, pero hay gente que ha venido a los grupos y cuenta que comenzaron a beber a los 14 años y dejaron de beber a los 50 y vienen a los grupos ya bien derrotados, porque es progresivo. O sea, el refugio que encontrás en el alcohol se vuelve con el tiempo, eh, se vuelve más agresivo. Comenzás a tener más resistencia al alcohol también. O sea, ese refugio ese refugio está comenzando a levantar muros que en algún momento también tenés más resistencia al alcohol. Antes te ponía borracho 5 cervezas y yo me acuerdo que para mí tomarme 12 cervezas no era nada. Hay más tolerancia. Claro, te tomabas una botella y yo, nada, pues, o sea, yo me tenía que tomar caja y media yo solo, por lo menos para sentirme en el estado que a mí me gustaba sentirme, ¿me entendés? O sea, pero, pero al principio no era así. Al principio sí, con un par y la disfrutaba, pues me quitaba las crudas con una sopita, con agua helada. No, ya después, ya eso ya no se puede. Entonces te sirve de refugio, pero vienen algunos factores también que te sirve, que te va esclavizando. Por ejemplo, cuando sentís que ya no te quita, fíjate que yo estoy viendo una serie de los Derbez, por ejemplo, por cierto, y dijo uno de los hijos de él que toma bastante, y dice que él explicó que a él le enseñaron que la mejor forma de quitarse la goma, la cruda, era con un trago, y él se quita la goma con un trago, porque es cierto, Es que es la verdad. es la verdad, o sea, te lo quitas con lo mismo y pasás como que no ha pasado nada. El problema es que al principio solo te la quitas y ahí te calmas, pero después te la quitas y te la volvés a poner, y es progresivo. Entonces, de ser el refugio, pasa a tenerte esclavizado. Y ahí comienzan los problemas. Yo en mi caso llegué en un momento que sí, todo ese tiempo en el cual me fui haciendo más tolerante al alcohol, más cuando empecé a usar drogas, que me mantenían más, o sea,
Te la cortaba, me ¿verdad? la, me la cortaba o me subía la adrenalina. Entonces, pasé también pasé bastantes años, pero llegué a un momento en el cual la descendencia fue así, rápido. Sí. O sea, es más, hasta perdí la tolerancia. Ya no era el bebedor aquel fuerte, ya no era el bebedor que amanecía y me iba a la casa como que si no había tomado y que nadie me notaba. Ah, también. O sea, ya todo eso, en un momento que pasó, era un momento en el cual de repente yo ya amanecía en la calle, o sea, me pasaban cosas que no me las explicaba, que me dormía, eh, o decía, ya no me tomaba, ¿qué? 40, 50 cervezas, sino que con 15 hacía cosas que nunca las he hecho. Entonces empecé a descender, a descender, a descender. Y fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y ya esa tolerancia, ya no era alegría, ya no que, ya todo era en decadencia. Fue en decadencia. Así mismo eran los problemas en mi entorno, familiares, así como mi alcoholismo fue avanzando y bajando más. Así fue todo lo que yo venía haciendo, mi desastre en mi familia. Sí, y fíjate que llega un punto uno que, bueno, uno justifica, pues, que no, que sí puede controlar, pero ese camino al abismo que nos lleva el alcohol cuando ya nos tiene amarrados, muchas de las veces, por ejemplo, que yo salía, yo sí iba con la buena intención de que hoy solo me voy a tomar 5, 6, 3, cualquier número puede ser, porque depende de la resistencia de uno. Bueno, yo salía y decía, yo solo me voy a tomar 10 porque yo sabía que con 10, claro, las leyes no estaban como antes también, ¿ve? Como ahora. Yo decía, me voy a tomar 10 y ahí me voy a quedar. Ya no podía. O sea, si uno sale con la buena intención de querer dejar, de no tomar más, pero ya la botella lo tiene tan esclavizado a uno que ya no le permite salir de ahí. Ya no permite tener una liberación hacia tomar las decisiones uno, sino que es el alcohol de las que la toma por uno. ¿O no te pasaba también que ya estabas, como decimos, bueno, ya estabas hasta, o sea, yo ya estaba súper, súper borracho, pues, o sea, que no me podía ni levantar, o sea, de donde estaba, pero seguía bebiendo y me decían, ya calmate, o te vamos a ir a dejar. Pero yo en eso ahí quería estar, o sea, no me quería ir, y si era posible, era el último, y ahí me quedaba. O sea, yo ya no, o sea, ni siquiera antes de empezar a consumir podía detenerme, ni siquiera, o sea, ya cuando empezaba a consumir, o sea, en el momento que yo ya toca, es que el problema es la primera, Es que ese es el problema. ese es el problema. Hace poco tuvimos un compañero que reincidió y yo le decía que haciendo la reflexión, yo le decía, el problema no fue los 5 días que tomaste, el problema fue la primera cerveza que te tomaste y fue así. O sea, porque si él hubiera no tomado esas primeras cervezas, no hubiera pasado 5 días bebiendo. Pero él me dijo exactamente, me dijo, yo dije que solo iba a tomar ese día y el siguiente día ya no iba a tomar. Y pasó 5 días tomando. O sea, al final te das cuenta que el alcohol te tiene tan esclavizado que ya no te puedes salir de ahí. Ya no puedes salir de ahí. Y estás ahí, ya no queriendo estar, pero seguís ahí porque nos hacemos altamente tolerantes al sufrimiento. Altamente tolerantes al sufrimiento, porque estamos sufriendo pero defendemos a capa y espada nuestro sufrimiento. Llamarle a nuestro sufrimiento el seguir bebiendo. Estás hasta el cuello de las deudas, pero preferís seguir prestando dinero para ir a tomar porque querés seguir tomando. Porque te invitan a una fiesta donde no tenés dinero para ir, pero hacer lo que sea posible por ir a esa fiesta. Porque querés pertenecer a eso, porque tu corazón y tu vida está siendo tan sensible, pero tan sensible que necesitas sentirte en compañía, necesitas sentirte parte de ese grupo de personas, porque sabes que ahorita lo que te tiene amarrado a eso es la botella tiene como un cable amarrado a tu cuello y no puedes estar en otro lado que no sea con la botella, porque ya progresaste, es tarde o temprano, es inevitable, es mentira si uno comienza a beber que no vaya a llegar a eso. Pueda que no llegues a situación de calle, como algunos.
está bien, pero no llegar a situación de calle no quiere decir que uno no esté en una situación, en un paralelismo de calle. Si bien es cierto, no llegaste a esa situación de calle, pero llegaste a tu casa y te dormiste en el suelo. Yo siempre, en la experiencia que he tenido en los grupos de autoayuda, a un principio decía, o igual cuando andaba en consumo, yo veía a otras personas que ya vivían en cantinas prácticamente, pues porque ahí dormían y ahí despertaban y ahí bebían. ¿Verdad? Y yo lógicamente decía que yo no iba a llegar a eso, que yo no iba a llegar a vender mis pertenencias para consumir. Y vengo a los grupos y escucho fondos de que personas que llegaron a eso, yo decía, pero yo no llegué ahí. Pero fíjate que cuando ellos contaban su experiencia, ellos pasaron por donde yo dejé. Así es. O sea, que esto, si no llegué, pero si yo vuelvo o seguía consumiendo, estoy más que seguro que voy a llegar a donde ellos, o peor, porque la experiencia de todas las personas que yo he escuchado en recuperación, que han avanzado, que tocaron un fondo más que el mío, pero pasaron por donde yo me quedé. Y la inteligencia o la gracia que Dios tuvo sobre mí, pues darme cuenta de que si yo seguía, pues iba a llegar a descender tanto como esa persona. Sí. Fíjate que ya tenemos unos episodios de estar hablando realmente hasta dónde nos ha llevado el alcohol, la consecuencia, cómo nos amarra, cómo nos ata, cómo nos ancla y no nos suelta y no nos deja y nos agarra como el mar cuando está alto, que te agarra una ola, te revuelca, te vuelve a agarrar, te revuelca, de repente el mar se calma un ratito y de ahí agarra otra ola y te revuelca y ahí estás en ese mismo y no te suelta. Y ya no te soltó, pues, hasta ahogarte, ¿verdad? En algunas ocasiones llegamos a un punto que ya no hayamos cómo salir, pero sí hay una salida que es viable. Bueno, ya hemos hablado de los grupos. ¿Por qué el tema de que cuando solté la botella, la vida me comienza a cambiar? Allí empieza la verdadera vida. Porque cuando vos te liberás de la botella, de las sustancias, cuando vos te liberás y soltás ese fantasma que vos llevas ahí, que te atormenta día con día, y ya te liberás de esa botella, realmente comenzás a ver la vida diferente. En todos los aspectos, ya sea tener más claridad sobre lo que realmente está pasando. Muchos de nosotros se nos han abierto los ojos y nos damos cuenta del daño que hemos causado. Al principio a veces no, creemos que no, que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien, etcétera. Pero nos damos cuenta de muchos de los daños que estábamos ocasionando. Eso es uno. Lo otro es que se nos comienza a abrir una esperanza de vida real. Una esperanza de vida real. Nos damos cuenta, cuando llegamos también a los grupos, que es bien importante, que hay gente que, como vos decís, ha pasado esta situación y ahora está en una situación diferente. O sea, la vida realmente te comienza a cambiar. Comenzás a tener lucidez de, por ejemplo, los buenos profesionales. Profesionales me refiero a gente, no puede ser titulada, no titulada, profesionales en lo que hacen. Pues un profesional en mecánica, un profesional en carpintería, un profesional en barbería, etcétera. Pero profesionales, pues, y el alcohol los tenía amarrados. Esa ancla atada en el pie, en el cuello, no los dejaba avanzar ni desarrollarse plenamente en su profesión. Y cuando llega uno y suelta la botella, comienza a ver una vida diferente. Hay muchas personas que han llegado a los grupos que se dan cuenta, por ejemplo, que cuando dejan de beber, se dan cuenta que los empleados les robaban. Se dan cuenta que los empleados estaban haciendo un desastre en sus negocios, porque como ellos solo pasaban bebiendo, entonces uno pierde la voluntad, la gente sabe que no están en las condiciones para poder reclamar, uno casi que se humilla ante esas personas y eso hace que la gente le haga todo, perdón, ese tipo de cosas. Pero cuando comenzás y soltás la botella, comenzás a ver la luz diferente. Comenzás a tener juicio sobre las cosas que están pasando. Comenzás a meterte más a esa situación en el caso de los negocios.
tu familia, comenzás a ver el daño que has causado, cómo tener de probablemente tu familia, por ejemplo. Comenzás a razonar que ya tenés 5 cuotas de colegio y no has pagado. Entonces comenzás a ver, a tratar la manera de ver cómo vas bordeando, cómo vas saliendo de todas esas situaciones que por mucho tiempo te ha tenido atado. Que el alcohol te ha tenido ahí detenido, pues te ha tenido atado. Pensás que no hay una salida, pero sí la encontramos. Pensás que no podés salir, pero sí hay una salida. Claro, claro. Y los grupos son importantes en este proceso, pero ahí tiene que existir una voluntad plena y sincera, y esto es importante para la gente que nos ve, de uno. Claro, la familia a veces se preocupa. De hecho, hay una persona que nos escribe que estaba diciendo de su hija, y está bien, porque obviamente la familia se preocupa, pero al final también uno como el que está haciendo esto, el que está en esta situación, también tiene que poner un poquito de voluntad, porque si no, no podemos avanzar, no podemos avanzar hacia lo que al soltar la botella podemos encontrar, podemos vivir una nueva vida. Es como un nuevo nacimiento, es como volver a otra Es vez. una nueva oportunidad de vida. Hay una transición, nos han estado escribiendo de cómo la hemos pasado ya después de que dejamos de consumir. Así es. He visto ahí que nos consultan. Fíjate que, así como lo estaba mencionando, ya mi última etapa de consumo fue solo descender, 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 pero de una manera veloz, Acelerada. de acelerada. Cuando vine a ver, yo estaba destruido en todo aspecto, moral, emocional, espiritual, tenía ya problemas de salud, pero dejo, hay algo que me trae, hay algo hay algo que era más allá de una fuerza, algo más allá de algo sobrenatural, me trajo a esto. Ahora lo puedo decir abiertamente, fue Dios, me trajo y empiezo mi proceso. Y el proceso de recuperación ya no es para abajo, sino que es cuesta arriba. Y es más difícil porque, como yo lo mencionaba, yo bebía para escapar de mi realidad. Y como una de las características que yo tenía como adicto era la conmiseración. Yo sufría, yo quería sufrir por todo. Eh, yo me sentía el centro de todo problema. Cuando pasaba algo, pobrecito, el pobrecito era yo. O porque yo sufrí esto en mi infancia, porque a mí me hicieron esto, tenía complejos, pero ya no tenía esa válvula de escape. Lo único que tenía era, en los momentos de mis reuniones, era la fortaleza de mis compañeros. Pero mi recuperación se forjó más cuando estaba en esa soledad en mi casa, cuando me atacaban todos esos vacíos y no podía irme a consumir. Ahí es donde, en el lugar, en el momento exacto cuando yo empiezo a atacar lo que era mi adicción, cuando me sentía solo y de verdad estaba solo, cuando me sentía triste, atemorizado, como lo dice la literatura, y no tenía esa válvula, no tenía ese escape, no tenía, yo sabía en el fondo que no podía volver a consumir. Entonces, empieza ese proceso. Cuesta arriba, porque el proceso de recuperación no es fácil. No es fácil. También he visto que nos han escrito diciéndonos que hay personas que han dejado de consumir tan fácil y que no necesitaron ayuda y no necesitaron. Lo hemos mencionado acá, que hay un proceso de ser abstemio y tener una recuperación. Así es. Mi vida es totalmente diferente, primo. Mi vida no es la misma de cuando yo consumía. Lógicamente, en el primer año o 8 meses, yo seguía haciendo las mismas cosas que hacía cuando consumía, solo que sin consumir. Entonces, cualquiera puede dejar de consumir, cualquiera puede tener ese proceso o esa fuerza de voluntad. Y poco a poco el mal hábito, porque es un mal hábito, te lo vas quitando. Por ejemplo, yo ahorita estoy luchando con el tabaco, fíjate. Y ahí voy luchando y voy luchando.
Pero lo que quiero mencionar es que llega ese momento en el cual vos decís, tengo que hacer un proceso de recuperación, tengo que hacer cambios profundos en mi vida. Y estoy hablando completo, o sea, no solo estoy hablando del consumo, sino que de verdad que vos digas, soy una nueva persona y que la gente te vea, tu familia te vea como una nueva persona. No solo que no has consumido, porque hay quienes, yo he conocido mucha gente que ha dejado de consumir, pero sigue siendo un déspota con la familia. Sigue dañando a los hijos, sigue dañando a sus esposas, sigue siendo un mal vecino, sigue siendo un mal hijo. Y eso no es recuperación, eso solo es estar sin consumo. Porque uno ya cuando deja de consumir se vuelve neurótico. La neurosis ataca y aflorece más. Entonces ahí cuando uno ya empieza el proceso de recuperación y empieza a atacar, en mi caso, empecé a atacar todas esas áreas, que no fue nada fácil, fue más difícil, que es más, a mí se me hizo más difícil atacar esas áreas que el simple hecho de dejar de beber, porque al final se vuelve un simple hecho, con todo lo que uno que tiene que trabajar en la recuperación, todo, todo. Tiene que haber una rendición porque uno inicia rindiéndose de que realmente ya no puede con esto, con el alcohol, con el consumo, y después tiene que haber una rendición sobre todas las cosas. Por supuesto que no es de la noche a la mañana, proceso. Por eso es que este proceso es para toda la vida. No es de hoy para mañana, ya, mira, una semana y físicamente uno se recupera rápido. O sea, físicamente uno, la primera semana, 2 semanas, uno siente el cambio físico. En el primer mes ya te sentías No, en el entero, primer ya. mes ya sentí que te has recuperado No sufrí físicamente. resaca, Ya no, ya no. no, Eso es lo primero. no sufrí Ese es coma. el primer fin de semana. O sea, eso es rápido. O sea, físicamente rápido te recuperas, pues, Así y es. van pasando los años, pero tus intenciones, o sea, tus emociones, ¿cómo están? Eso es. Entonces, fíjate que quería leer un poco una frase del libro grande de los grupos de recuperación, el libro azul, que dice que eh, de repente nos dimos cuenta que Dios hacía por nosotros lo que no podíamos hacer solos. Fíjate que cuando vos lees esa parte del libro, que de repente nos damos cuenta que Dios hace una parte dentro de este juego que estamos a nosotros viviendo. Porque hay cosas que no se salen, no están humanamente posibles para nosotros. Dejar de beber no es humanamente posible. Y muchas veces las oraciones, los rezos o las peticiones de las madres, de las abuelas, de los tíos, de quien sea, de tus amigos, lo que sea, que ya te vieron en una situación bien delicada, han logrado hacer que vos llegues o que Dios tenga la misericordia de darte ese tiempo, ese empujón para venir acá. Eso es lo primero. Aparte que te ha cuidado. O sea, Él siempre ha estado ahí para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y ya dentro del proceso de recuperación también está ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas que son humanamente imposibles. Hay cosas que no podemos nosotros cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos dejar que Él obre entre nosotros para poder hacer esos cambios. Hablábamos de la gente que es déspota y esas cosas cuestan cambiarlas. Y hay otras cosas, bueno, vos decís del tabaco, yo luché a prácticamente 10 años estando en los grupos con ese mal del tabaco. Yo ya había perdido la esperanza que podía dejarlo de hacer, porque un día lo dejé un año, un tiempo lo dejé un año, y regresé y hasta peor. Yo perdí la esperanza, yo dije, yo ya no voy a poder. Y un día, de la noche a la mañana, yo dejé el tabaco, y ya llevo 5 años sin eso. O sea, me di cuenta de que por mí mismo no iba a poder. Solo tenía que poner un poco porque una cosa es tener buena voluntad y otra cosa es tener fuerza de voluntad. Nosotros para dejar algo como el alcohol o las sustancias tenemos que tener buena voluntad, pero tenemos que tener fuerza de voluntad. Tenemos que tener ambas cosas. La fuerza de voluntad no es suficiente para dejar de beber o consumir. Pero la buena voluntad la fuerza de voluntad con la buena voluntad, eso conjugado es lo que nos permite. Y eso de dejar que Dios haga lo que nosotros humanamente no podemos hacer, ayuda todavía mucho más. Es definitivo.
Pero esa rendición, esa verdadera rendición, y lo voy a volver a leer porque me gusta, que dice, de repente nos dimos cuenta que Dios hacía por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer solo. Pero hay otra parte que quiero leer también. Dice que ese es el primer paso que nos recuerda esa rendición y la lucha que tenemos que tener a diario. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese es el inicio del rendimiento. Ese es el inicio para poder soltar la botella. El inicio es admitir que tenemos un problema con el alcohol, que no lo podemos gobernar, que no lo podemos trabajar, que nos tiene amarrados, que se ha vuelto nuestro santo ídolo y Dios, y que no podemos contra eso. La rendición es lo primero que pasa, en el primer paso. La admisión es lo primero que hacemos. Luego aceptamos que tenemos una vida ingobernable. O sea, por eso es eso que leo, estoy en dos partes. La admisión hacia la derrota, hacia el alcohol y la vida ingobernable. Esos son los primeros pasos que hay que hacer. Esa es la primera parte que podemos hacer para soltar la botella y comenzar a vivir. Soltar la botella y comenzar a vivir. Porque es la verdad. Esa puedo mencionar también que cuando uno se da cuenta, yo cuando me di cuenta de que mi vida era ingobernable, y digo esto porque la verdad que quien gobernaba mi vida ya no era, o sea, no era yo, no que era el alcohol, era la droga que me dominaba a mí, que me gobernaba. Por eso hay uno que menciona, estoy sobrio, pero confundimos la sobriedad con ser abstemio. O sea, ser abstemio solo es dejar de consumir, solo es dejar de hacer lo que hacía, es un mal hábito que hacía, ya lo dejé el mal hábito. Pero ¿y tu vida ingobernable? O sea, sigue la vida ingobernable, eso es lo que yo me preguntaba. Por eso que sobriedad no es más que tener gobierno sobre nuestras acciones. Eso es sobriedad. Si vos tenés gobierno sobre tus acciones, sobre tus decisiones, sobre lo que vas a hacer, si vos tenés ese gobierno para hacer las cosas buenas, porque estás empezando a llevar una vida de sobriedad. Esa es la recuperación que yo he vivido, Lo que que me ha costado. no es que lo cuesta porque no es lo mismo. O sea, vos podés, por ejemplo, decir que podés, que no tenés una vida ingobernable teniéndolo. Y te voy a poner un ejemplo, que es es un ejemplo bastante seguido que se escucha. La gente que bebe, como yo, siempre manifiesta que yo bebo, pero no le pido a nadie. Fíjate, esa es una forma bastante real de no querer aceptar que uno tiene un problema. Yo bebo, pero no le pido a nadie. Yo bebo, pero yo respondo siempre en mi casa. La pregunta sería, si usted siempre responde en su casa, económicamente estamos hablando, y no bebiera, ¿cómo viviera? Viviera mejor. O decimos, yo bebo, pero No yo jodo a consumo, nadie. pero no le hago daño a Así nadie. es. Y me pasó algo esta semana. Ah, Con eso del mes pasado que estuvimos para pedir perdón por nuestros daños. Es que yo tenía a mi hermana a la par. Estábamos trabajando los dos. Y la tenía a la par y me le quedaba bien. No le voy a romper el anonimato a mi hermana. No voy a decir ella te quién. lo rompe a vos. Ya, toma, vas a ver. Te doy un saludo. Y un abrazo y un beso. Y la tenía justo a la par mía. Y yo decía que yo no tenía nada que perdonar, o sea, que pedir perdón allá a mi familia, que yo ya lo había. Y me le quedo viendo. Y le dije yo, perdón. Y le dije, en mi mente dije, le voy a pedir perdón. Porque uno cree que no daña. Eh, Uno cree que las acciones que uno hace, o sea, como eso, yo tomo o consumo, pero yo a nadie le hago daño. Fíjate que un día terminé, como me agarraban esas conmiseraciones, termino en su casa, donde ella tiene su hogar, bebiendo, como ve al hermano, le abre las puertas, no lo iba a dejar en la calle, amanezco tirado en su sala, y como yo estaba demasiado borracha, después del mediodía, todavía tirado, llega visita de ella, hijo. a almorzar todas en el comedor, y yo tirado. Me levanto como que sin nada, ni saludo, y solo le digo, ya me voy.
¿No crees que esa vergüenza que yo hice pasar a mi familia? O sea, no te estoy hablando ni en mi casa. O sea, yo digo, no tengo nada que perdonar. En aquel entonces yo decía, yo a nadie le hago daño, yo a nadie le pido. No, sí, es que, eso como te digo, cuando yo estaba en Consumera, no escombro todo lo que decía. Así hay cosas que uno, pero eso te vas dando cuenta ya en el proceso. Así es. En el proceso te vas dando cuenta. Así es. Te vas dando cuenta de todos los daños, de verdad. O sea, que el alcohol te gobernaba, la droga me gobernaba. Así es. Y fíjate que a veces soltar la botella no queremos, pero no nos damos cuenta que soltar, o sea, perder en este caso, es comenzar a ganar. Perder esas amistades con las que consumía es comenzar a ganar. Perder esas salidas que tenía a beber es comenzar a ganar. En todos los aspectos. Perder el tiempo que dedicabas a ese consumo es comenzar a ganar. Siempre, siempre comenzás a ganar. O sea, no hay forma de perder si usted comienza a soltar la botella. Porque estoy seguro que si usted comienza a perder, va a comenzar a ganar. Si usted comienza a soltar la botella y cualquier otra sustancia o que usted tenga, va a comenzar a ganar. Prueba de eso, pues, es lo que nosotros les hemos contado en este capítulo, que hemos hablado un poco. Hemos tratado la manera también de ir haciendo más cortos los podcasts para que sea más, que escuche más la gente. Y perder es ganar. Quédense con eso. Vamos a ir cerrando para que se queden con esa reflexión. Soltar la botella es comenzar a tener una vida diferente. Perder es ganar, en este caso. En el caso de las personas que tienen algún tipo de consumo de alcohol u otras sustancias, si usted comienza a soltar eso, usted va a comenzar a ganar. Si usted comienza a soltar eso, usted va a comenzar a sentir una vida diferente. Cuesta, sí cuesta, pero se puede. Se puede, solo hay que dar un inicio. Recuérdense que tenemos que admitir que realmente tenemos un problema, que tenemos una atadura, y si nosotros soltamos esa atadura, nosotros vamos a comenzar a tener una vida diferente. Así que vámonos despidiendo, Melvin, para con la gente. Con eso de perder y de soltar, acá viene a escuchar algo bien bonito que me costó entenderlo. Me costó más de 2 años entender. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo dijo uno de los cofundadores, le dijeron a uno de los cofundadores. Me costó 2 años. Y creo que quizás ni he aceptado lo que he entendido, pero me gustó. Me gustó. Lo bueno, uno piensa que vive una vida bonita, que la vida que uno tiene es buena, pero cuando yo dejé de consumir, quizás así sufriendo, mi última borrachera, mi último consumo, todavía pensaba muy adentro que mi vida era buena, Bueno. pero estaba siendo enemigo de mí mismo y lo que vivo ahora es lo mejor que me Sí, puede pasar. definitivamente esa frase, qué bueno que la recordaste, es una frase muy sabia. Fue un momento, digamos, histórico de la formación de estos grupos que se dio por una situación de dinero prácticamente, pero es aplicable para la vida, porque lo bueno siempre va a ser enemigo de lo mejor, porque nosotros creemos que estar en alcohol y andar en fiestas, en parrandas y todas estas vainas es lo bueno, pero si uno no suelta eso, no se da cuenta que lo mejor está por venir, como dicen también aquí en los grupos, Sí, sí. que lo mejor está por venir. Así que suelte la botella, suelte esa atadura que tiene y pues lo mejor está por venir, ¿verdad? Y sin duda alguna, síganos escribiendo a alcoholismoyesperanza@gmail.com. No duden en preguntarnos, escríbanos por mensaje directo, escríbanos a los comentarios y también gracias a todos aquellos malos comentarios que nos han hecho. De a poco De hecho, eso nos ayuda. sí, Escríbanos. escríbanos hasta Escríbanos lo malo que porque quieran. nos dan contenido para venir, sentarnos acá, seguir hablando sobre nuestros problemas, cómo salimos, cómo vivimos del alcohol, en el consumo. Pero gracias a sus comentarios, pues tenemos temas para seguir aportando, pues Así es. lo que a ustedes les interesa, síganos escribiendo, nosotros vamos a seguir tratando de ayudarles porque ese es el objetivo de nosotros, Así es. ese es el objetivo.
Los vemos en el próximo episodio. Gracias a todos los que nos han escrito. Tengan esa luz de esperanza que las cosas pueden cambiar. Estamos para ayudarles, estamos para hacer lo que podamos por ustedes. Gracias, Fernando, porque siempre nos apoyas ahí con todo el tema de la producción. Y pues nuestro objetivo es seguir creciendo, pero con un solo objetivo, de realmente ayudar a todas aquellas personas que aún están sufriendo con este problema. Así que nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos pronto y hasta luego. Nos vemos. Saludos. Nos vemos. Saludos.